Saludos, soy Lewis Ortiz y hoy estaremos hablando sobre un tema doctoral de suma importancia: Alzheimer, biomarcador versus causa, implicaciones clínicas y psicosociales. El eje o el artículo base que estaremos analizando en este momento es el estudio de Chan y Kolb, que explora el papel del PHGDH con la EI y modelos experimentales. Usaremos este artículo como ejemplo para discutir causalidad y aplicaciones. El propósito o contexto de este estudio, a lo que llamaríamos objetivo, es clarificar la diferencia del biomarcador versus causa y mapear implicaciones clínicas y psicosociales en un contexto que implica decisiones diagnósticas y terapéuticas que deben integrar múltiples niveles de evidencia. Y nos preguntamos, ¿qué cosa es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es el trastorno neurocognitivo más frecuente o mayor, con más frecuencia, con una afectación de memoria, pensamiento y conducta. Más de 50 millones de casos a nivel global. Este peso epidemiológico exige rigor en cómo interpretamos los biomarcadores. Y nos aparece lo que es nuestra pregunta principal con sus hipótesis. La manipulación del PHGDH modifica procesos centrales del Alzheimer. Y tenemos las diferentes hipótesis. Mayor PHGDH acelera el deterioro, o menor PHGDH ralentiza la progresión en modelos, con una implicación de posible diana terapéutica. Y esto hay que tratarlo con mucha cautela al extrapolar esto a los humanos. La metodología que se utilizó es un diseño multimodelo, ratones con manipulación de PHGDH y pruebas cognitivas, organoides humanos derivados de IPCC, SC, con ajustes de PHGDH y una evaluación de desempeño y cambios celulares o sinápticos. Esto nos permite una convergencia entre sistemas, por eso lo llamamos un diseño multimodelo. Y aquí están los resultados de este estudio. En ratón, mayor PHGDH se asocia con peor memoria o peor aprendizaje. Menor PHGDH con mejor desempeño. En organoides, mayor PHGDH muestra cambios pro-Alzheimer y menor PHGDH un efecto protector. La convergencia sugiere un rol potencialmente causal en estos modelos. Y la interpretación de esto, o cómo lo podemos mirar, es que es en este caso un punto clave. Estos hallazgos fortalecen una relación mecanística en contextos experimentales, porque esto es un contexto experimental. Sin embargo, en clima humano, un biomarcador es una pieza del rompecabezas, no la explicación total. Y esta es la parte importante que debemos entender de este estudio. El biomarcador es sencillamente una parte del proceso y no en sí el proceso. Evitemos saltos lógicos, que esto significa una asociación o modulación experimental que no equivale a causalidad en pacientes. Este estudio tiene sus fortalezas: una convergencia animal y humano en vitro, uso de la EI para priorizar dianas, medidas conductuales y celulares. Y esto nos crea un triángulo que añade plausibilidad
biológica, es decir, una doble plataforma, roedores más organoides y una validez translacional. Una coherencia de efectos, tanto con mayor o menor en ambos sistemas, y la relevancia para teorías neurobiológicas y diseño de futuras terapias. Sin embargo, también trae algunas limitaciones y sesgos. Generalización a humanos vivos es limitada hasta el momento. Organoides simplifican el cerebro. Falta evidencia de ensayos clínicos y criterios robustos de causalidad en humanos. Necesitamos trabajar más funcionales y replicación de manera independiente. Y estas son algunas de las limitantes que presenta también este estudio. Tratamientos farmacológicos. Los fármacos actuales ofrecen beneficios modestos y sobre todo sintomáticos. No sustituyen, y esta parte es muy importante, no sustituyen intervenciones ni psicológicas ni el apoyo psicosocial. Enfoque estándar, que esto tiene que ver con la integración terapéutica centrada en la persona, es decir, que cada persona tiene su propio, en este caso, su propio tratamiento, su propia visión del problema y cómo debe ser manejado desde el punto de vista psicológico y sociológico para poder darle un tratamiento farmacológico adecuado. Intervenciones psicológicas, número 1. La parte cognitiva, de la terapia cognitiva, que en este caso son las siglas CST, Cognitive Stimulation Therapy, efectos en cognición y calidad de vida en demencia moderada. Y la rehabilitación cognitiva, que en este caso tiene que ver con metas funcionales y estrategias compensatorias personalizadas, como decía anteriormente. Y reminiscencia, que en este caso es el refuerzo o reforzar la identidad y el efecto positivo. Y esto nos lleva automáticamente a intervenciones psicológicas número 2. Y en este caso añadimos psicoeducación a cuidadores, es decir, una atención directa y un trabajo de educación a los cuidadores. Un entrenamiento en comunicación, cómo tratar al paciente, cómo tratar esta situación de manera adecuada. El manejo conductual no farmacológico y el apoyo emocional. Es decir, que no podemos dejar todo al trabajo de los fármacos, sino que el cuidador debe desarrollar la habilidad de comunicación adecuada con, en este caso, el paciente para poder atender de manera personalizada cada detalle que se va presentando y así poder aportar, independientemente del apoyo del farmacológico, un apoyo emocional adecuado. Y la dosificación y adaptación cultural, en este caso, son muy importantes y son críticas en este caso. Es decir, la cultura de la persona influye mucho en cómo va a asumir esta situación, pero al mismo tiempo el cuidador debe trabajar ese aspecto cultural para poder ofrecerle al paciente la mejor forma para salir de este proceso o para poder sobrellevar este proceso. Modelo biopsicosocial e interdisciplinario. Articulamos, o en este caso se articulan biomarcadores con evaluación neuropsicológica en un entorno familiar, comorbilidades y recursos comunitarios. Es decir, que hay que trabajar esta parte de manera fundamental. Es decir, es la suma de integrar neurología más psicología más trabajo social y la parte muy importante, más familia. La suma de esto crea un modelo biopsicosocial e interdisciplinario adecuado. El segundo es activar protocolos con derivaciones estandarizadas y seguimiento
longitudinal. Es decir, que los protocolos deben ser cuidados y mantenidos de manera adecuada para que la persona con esta situación pueda asimilar adecuadamente el proceso que se está llevando a su alrededor. Y finalmente, la alineación con modelos de atención integral, es decir, poder integral, que es lo que venimos hablando desde el principio, y continuidad del cuidado. Debe haber una integración, como decíamos, de la suma de los factores, neurología, psicología, trabajo social y familia, los fármacos y la atención directa hacia la persona que está padeciendo del Alzheimer. Implicaciones para neurociencia del comportamiento. Hay que diseñar ensayos y hay que seguir trabajando en ensayos que integren marcadores biológicos con resultados funcionales significativos para el paciente. Ahí volvemos a tratar lo que es el tema de la personalización según el perfil clínico y contexto psicosocial. En este caso, lo que está queriendo decir es que la atención debe seguir siendo personalizada, debe seguir siendo una atención individualizada que tiene que ver, en este caso, con el contexto clínico, con el contexto de los fármacos, con el contexto psicosocial de la persona, con la cultura que rodea a la persona, para que de manera integral esa persona pueda tener la atención adecuada y correcta. Una personalización según el perfil clínico y contexto psicosocial. Esta parte es fundamental. Y medir lo que importa en la vida diaria. Es decir, buscar las cosas que realmente impactan a esa persona en la vida diaria para a través de ese detalle poder trabajar. Hace un tiempo vi un video relacionado con una persona con un Alzheimer bastante desarrollado que no conocía, que prácticamente no quería caminar, ya estaba en un estado bastante deteriorado. La persona en su juventud había sido pianista y en el lugar donde estaba había un piano, así que lo llevaron al piano y lo sentaron frente al piano. Y al conectarlo con esa realidad, que había sido algo importante en su vida, esta persona anciana, al pasar unos minutos frente al piano, comenzó rudimentariamente a interpretar una de las músicas que en su juventud o en su etapa de pianista había tocado, causando una admiración tanto en los cuidadores como en la familia, como en los clínicos que estaban presentes. ¿Cómo era posible que una persona que ya no reconocía, que ya no tenía casi conexión aparente con el medio que lo rodeaba, pudo conectarse con algo que realmente había sido parte importante de su vida? Por eso es importante en esta parte implicaciones para la neurociencia del comportamiento, que trabajemos a este tipo de proceso uniendo las cosas importantes diarias de la persona. Conectar biomarcadores con fenotipos conductuales relevantes, que es lo que vengo hablando. Número 2, ensayos futuros. Es decir, tenemos que trabajar lo que es la parte funcional más los marcadores biológicos, poder integrarlo aún más y hacer más estudios en humanos, porque hasta el momento los estudios en humanos no son lo suficientes como para determinar cómo proceder de manera adecuada. Y finalmente, personalización según el perfil clínico y contexto psicosocial, que es lo que venimos hablando hasta el momento. Esto nos lleva a tres conclusiones o a conclusiones con tres ideas fundamentales. La primera idea es, o la primera conclusión es, diferenciar siempre biomarcadores versus causa en clínica y docencia. Es decir, que hay que hacer una gran diferencia y tener muy claro qué cosa es un biomarcador, cómo funciona, cuáles son realmente las características y lo que esperamos del biomarcador y cómo ajustarlo al proceso clínico y docente. Segunda idea o segunda conclusión, combinar farmacoterapia más intervenciones psicológicas más el apoyo
al cuidador. Es decir, tres partes fundamentales en esta segunda idea o conclusión. Es la combinación de la parte de los fármacos, la farmacoterapia, más las intervenciones psicológicas que son importantes y que no pueden ser o no deben ser sustituidas, y el apoyo al cuidador, cómo entrenar a ese cuidador para que pueda hacer frente a esta situación. Y finalmente, la conclusión número 3, evidencia del PHGDH en modelos, y esto nos lleva a una posible diana terapéutica que debe ser tratada con mucha cautela. Recuerden que estamos analizando un estudio que se hizo en ratones y en humanoides, pero el trabajo directamente en humanos todavía es limitado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de manejar estos resultados, porque pueden venir también acompañados de ciertos sesgos en el estudio. Así que de esta manera hemos terminado la explicación de este estudio, que ha estado basado, y aquí presento la referencia, en el estudio de Shang y otros del 2025. Espero que esta explicación haya sido clara y suficiente para entender este estudio.